Buenas tardes a todos. Desde el Colegio de Médicos de Sevilla y como presidente de él y además presidente del grupo IHP, pues para mí es una gran satisfacción poder presentar a estos dos buenos amigos y grandes profesionales que tenemos dentro de nuestro equipo. Hoy vamos a hablar de la celiaquía, es el día de la celiaquía. Yo creo que la celiaquía ha cambiado mucho desde que yo empecé la carrera. Ahora ha ido cambiando y han sacado nuevos protocolos, nuevas indicaciones para su diagnóstico, etcétera. Pero la verdad es que se están diagnosticando muchos, pero no tantos como se cree. Parece ser que ahora mismo se supone que hay un 1% de personas, tanto entre niños y adultos, que tienen esa enfermedad del gluten, de alergia al gluten, y realmente puede ser que sea nada más que la punta del iceberg y haya alrededor del 2%. Esto vamos a verlo de dos formas de ver las cosas. Hay una, la va a presentar el doctor Joaquín Reyes, que es gastroenterólogo de patología y nutrición pediátrica del grupo IHP, que nos va a hablar de la parte médica y diagnóstico de dicha enfermedad y sobre todo ver cómo las cosas han ido cambiando, la forma de diagnosticar, la forma de tratar y la forma de tomar a este niño para que su desarrollo sea lo más eficaz posible. Y por otro lado, Laura Cotos, que es dietista y nutricionista y es una doctoranda en biomedal. Realmente ella nos va a hablar de la parte nutricional y nos va a alertar sobre aquellos alimentos que deben de intentar no dar a estos niños y sobre todo cómo es la nutrición de la mejor forma posible, desde cuándo hay que iniciar a la tolerancia al gluten, que antes ya sabemos que era a los 8 meses y esto parece ser que va cambiando. Yo creo que vamos sobre todo a ponernos al día en esta frecuente enfermedad, más de lo que pensamos mucho, y así que les doy paso en principio a Joaquín Reyes, que es el que va a poner el toro en suerte y lo va a poner hablándonos de la enfermedad desde que se empieza a detectar y cómo detectarla. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Laura, por estar aquí con nosotros. Bueno, para mí, me llamo Joaquín Reyes, muchas gracias por tus palabras, Alfonso. Y soy pediatra, trabajo dentro del área de gastroenterología, como os he comentado, y por tanto lo que me dedico es a ver la patología del niño y del adolescente con problemas digestivos. Por tanto, para mí es un placer, como se pueden imaginar, estar hoy con ustedes compartiendo este Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Y yo he decidido hacer la presentación a modo de preguntas y respuestas, ¿no? Las típicas preguntas que nos hacen los pacientes en consulta. Vamos a poner por aquí un momentín. Y es que yo creo que va a ser la forma más gráfica de intentar responder a todo el público que nos está viendo hoy, tanto profesionales como padres interesados en el tema. Muy bien, pues la primera pregunta, ¿qué síntomas puede tener un paciente celíaco? Y una de mis favoritas, que siempre te preguntan en consulta, ¿hay diferentes tipos de celíaco? Miren, aquí les traigo solamente unas pinceladas de síntomas digestivos y extradigestivos que puede tener un paciente celíaco. A modo de resumen, deben saber que la enfermedad celíaca, cualquier paciente que venga a mi consulta con cualquier síntoma digestivo sin filiar, podría ser un paciente celíaco. Pero es que no solamente en mis consultas, sino que mis compañeros de otras especialidades médicas como neurología, hematología, ginecología, medicina interna, deben tenerla siempre en cuenta, porque es una enfermedad que se trata de una gran simuladora que se puede expresar de muchas formas. Por tanto, siempre pensar en enfermedad celíaca. Para hacerlo un poco más o menos, le cuento un caso de un paciente de 4 años que terminó llegando a mis consultas. Yo la verdad que hice poco, fui solamente la parte final. Y era un niño que se quejaba de que le dolía el ojo. Fue revisado por varios oftalmólogos, no se veía nada, por su pediatra tampoco veía nada, pero bueno, tuvieron a bien pedirle una analítica y como había un familiar celíaco, pues ahí es donde se vio que tenía una serología positiva.
No quiero que se queden con la anécdota en sí. Probablemente ese niño no es que le dolía el ojo, sino que le dolía la cabeza, pero él se tocaba el ojo. Sino con el hecho de que tenemos que tenerla siempre presente. Siempre que tengamos síntomas, y ojo, incluso cuando no hay síntomas. ¿Por qué motivo? Pues porque a veces solamente va a haber alteraciones analíticas, como puede ser déficit de hierro o elevaciones de las enzimas del hígado, o incluso muchas veces no va a haber nada, por más que busquemos. De ahí que haya una serie de grupos de riesgo, que son los que les pongo ahí abajo, que son pacientes o grupos de pacientes en los que buscamos activamente la enfermedad. Y como pueden imaginar, por el cariz de la charla, me centro en los familiares. ¿Por qué? Bueno, porque es importante que su médico les transmita que una vez diagnosticado un paciente celíaco, se haga un screening de los familiares de primer grado, que incluirían a los hijos, hermanos, a los padres y a los abuelos. Por supuesto, si hay algún otro familiar cercano, un tío, un primo que tiene síntomas digestivos o extradigestivos que podrían estar en relación, será importante que este familiar lo ponga en conocimiento de su médico, el que ha habido un debut cercano de una enfermedad celíaca. Ya tengo más de algún abuelo diagnosticado gracias a haber diagnosticado a alguno de sus nietos. Y el motivo de comentarle esto es porque, como bien decía Alfonso anteriormente, parece que lo que estamos diagnosticando es la punta del iceberg y que por debajo queda mucho. ¿Y qué es lo que queda? Pues es la enfermedad celíaca silente y latente. Mire, cuando le hacía la pregunta de si existen diferentes tipos de enfermedad celíaca, me acordaba mucho de una pregunta que se hacían de los restaurantes, espero que ahora ya no se haga tanto, pero que yo he escuchado alguna vez de si usted es celíaco, pero ¿es muy celíaco o es poco celíaco? Por supuesto, si alguna vez se lo dicen, corran de ese sitio, porque probablemente lo que el camarero quiere es saber si se va a poner usted muy malo o si no, si hay algún poquito de contaminación. Pero, y aunque vuestro médico les haya dicho probablemente que no hay diferentes tipos de enfermedad celíaca, porque al final yo hablaría de dos tipos, enfermedad celíaca bien diagnosticada de certeza y enfermedad celíaca en sospecha, sí podríamos hablar de diferentes tipos, y aquí se los traigo. Estaría la enfermedad celíaca sintomática, que es la que clásicamente vamos a ver en el niño. Yo tengo una serie de síntomas más o menos floridos, en base a esos síntomas pido una analítica con una serología de celiaquía que me sale positiva y en base a esa serología nos va a aparecer un daño en la endoscopia, una enteropatía tipo 2-3 de la clasificación de Marsh, que es diagnóstica de enfermedad. Habría un segundo tipo, que es la enfermedad celíaca silente, que era una de las que poníamos ahí en la punta del iceberg. Son pacientes que son exactamente iguales que el que anteriormente le he comentado. El único matiz es que no tienen ningún tipo de síntomas. Pero aquí viene uno de los mensajes claros. Yo sé que aquí habrá mucha gente que son conscientes de todo y que a lo mejor hay muchas cosas que simplemente le voy a reforzar el concepto, pero creo que es importante un día como esto. La enfermedad celíaca silente la ingesta de gluten en enfermedad celíaca silente hace el mismo daño que la enfermedad celíaca sintomática. Por tanto, aunque haya más o menos síntomas o no haya síntomas, la dieta debe ser estricta sin gluten en todos los casos. Habría un tercer tipo, la enfermedad celíaca latente, que es quizás la que nunca quiero, la que más difícil es de explicar. ¿Por qué? Porque, bueno, es una enfermedad celíaca en la que hay una base genética, como van a ver en los dos tipos que he comentado anteriormente y en el último que comentaré a continuación, que puede haber algo de clínica o no, que a lo mejor motiva esa clínica que hagamos una serología o no, y que aparezca una serología discretamente positiva o no, y que aparezca un tipo de lesión como es la lesión de tipo 1 March. Esta lesión de tipo 1 antiguamente se llamaba preceliaquía porque era un estado que parecía que en las fases precoces de la enfermedad eran pequeños cambios que aparecían en el paciente celíaco. Pues bien, ese nombre se quitó y se quitó porque se empezó a ver que muchas circunstancias podían dar esos cambios en otras personas, como podía ser ingesta de fármacos, gastroenteritis, infección por Helicobacter pylori, multitud de circunstancias. Por tanto, nunca va a ser una enfermedad celíaca de certeza. Puede ser una sospecha. En pediatría generalmente es un paciente al que generalmente le dejamos mantener el gluten en la dieta, pero vamos a seguirlo muy de cerca, pero no podemos establecer el diagnóstico de certeza ni definitivo. Y por último, la enfermedad celíaca potencial,
son personas que simplemente tienen un estudio genético de celiaquía que posteriormente veremos positivo, pero el resto de pruebas y la clínica va a salir negativa. Segunda pregunta, el diagnóstico. ¿Cómo se hace? ¿Necesitamos endoscopia? Pues mire, como les comentaba antes, el diagnóstico se suele hacer en base a la serología, en concreto en base a la antihidraglutaminasa de tipo IgA. Es verdad que en niños menores de 3 años a veces hay que pedir otro marcador, antipéptido de aminado de gliadina, y que es importante, sobre todo en los familiares, el que se compruebe cuando hay alguna sospecha que hay un consumo de gluten más o menos aceptable o alto. ¿Por qué? Porque puede pasar que estén haciendo una dieta muy baja en gluten porque hay un familiar que no toma nada de gluten y que entonces los marcadores aparezcan pues discretamente positivos o no se eleven. Que sepan que los marcadores importantes que sean de tipo IgA, salvo cuando hay un déficit, porque los de tipo Ig son mucho menos certeros a la hora de establecer la enfermedad, sabiendo que hasta el 70% de las personas no celíacas pueden tener un marcador que se llama antipéptido de aminado de gliadina IgG positivo y por tanto no será un marcador que debamos pedir en la práctica clínica habitual, salvo en casos puntuales. Bueno, aquí traigo la famosa endoscopia, ese proceso por el que nadie quería que pasaran sus hijos y familiares, pero que durante mucho tiempo fue el único proceso. De hecho, clásicamente se hacían 3 endoscopias. Una en la que se veían daños, otra una vez retirado el gluten donde se veía que se había normalizado todo y una tercera donde se volvía a comprobar el daño que aparecía en la primera una vez vuelto a introducir de nuevo el gluten. Miren, desde el año 2012 y gracias a la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica se establecieron una serie de criterios analíticos y clínicos que permitían establecer con la misma certeza que una endoscopia la enfermedad. Suponían que ellos establecieron que había pacientes los cuales la antihidraglutaminasa estaba muy elevado, esto no es menos, perdón, esto es más de 10 veces, y también se le pedía un segundo marcador. En ese segundo marcador, como es muy específico, o es el antiendomisio, lo que se hacía también era volver a repetir el antihidraglutaminasa para ver que no hubiera sido un error de laboratorio. Y si el paciente además tenía una clínica clásica, pues se podía establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ese punto, la clínica clásica, era el punto más controvertido. ¿Por qué? Porque, hombre, si el paciente tenía unas diarreas muy llamativas, pues sí, era evidente. Pero ¿y si tenía, por ejemplo, llagas de repetición? Es una clínica compatible con la enfermedad celíaca. Pero tanto como considerarlo una clínica clásica, es decir, daba un cierto margen de subjetividad a estos criterios. No obstante, recientemente, en el año 2020, se han vuelto a repetir un postulado sobre estos criterios y los criterios que antes eran clínicos y analíticos han pasado a ser actualmente solo analíticos. Antihidraglutaminasa más de 10 veces, el límite superior de la normalidad y antiendomisio positivo. ¿Y esto qué hace? ¿Qué debe hacernos reflexionar? Pues lo que comentábamos algunas diapositivas atrás, que los asintomáticos, esa enfermedad celíaca silente, son exactamente igual de celíacos que los sintomáticos. Por tanto, el síntoma, ante elevaciones tan llamativas de la analítica, debe hacernos confirmar la enfermedad y que el estudio genético cada vez tiene menos importancia y, como digo, lo comentaremos luego. No obstante, que sepan que estos criterios son criterios de no necesidad de endoscopia, pero que todo esto hay que explicárselo a la familia y que la decisión de si hacer endoscopia o no, incluso cumpliendo estos criterios, va a depender del médico, de los padres o de los niños. Por supuesto, si no se cumplen estos criterios, la indicación sí será de endoscopia, pero si los cumple, habrá que verlo. ¿Por qué? Bueno, porque parece que cuando no tenemos, a lo mejor, cuando no se hace una endoscopia en pacientes asintomáticos, el paciente podría caer en la tentación de pensar que es menos celíaco. Entonces, si la familia lo entiende, yo abogo por no hacer endoscopia si se cumplen criterios. Pero si hay dudas, quizás a veces hay que ser un poco como Santo Tomás, llegar hasta el fondo y demostrar la evidencia. Bien, paso a la pregunta número 3. Se escucha todo bien, ¿no? Perfecto. El estudio genético detecta la enfermedad. Miren, todos los años me viene algún familiar que me dice, no, pero es que a mi hermano, al primo, no se lo detectaron hasta que no le hicieron la genética porque todo lo demás le salía normal. La genética de la celiaquía genera muchas dudas y el motivo de lo que genera es porque no es como en otras enfermedades que confirma la enfermedad, sino que es un estudio de probabilidad.
Se sabe que el 99-98% de los pacientes celíacos tienen un marcador en sangre, DQ2, generalmente es S, positivo, otro marcador DQ8 positivo, o los dos marcadores son positivos. Es decir, tener uno, otro o los dos positivos se da en la inmensa mayoría de los pacientes celíacos. Por tanto, y por eso, ¿cómo es que no confirma la enfermedad? Muy bien, porque es que el 25 o 30% de la población también va a tener alguna de estas combinaciones de riesgo. Esto nos explica dos circunstancias, que lo que se hereda no es la enfermedad celíaca, sino la predisposición a padecerla, y que el estudio genético nunca va a confirmar la enfermedad, sino que va a hacer más o menos concordante el diagnóstico. Sí nos da otra lectura, que un estudio genético negativo va a hacer muy improbable el desarrollo de enfermedad celíaca, sobre todo cuando todos los alelos son negativos. Y por último, el explicarles que, por tanto, y como en relación a ese nuevo postulado de la Sociedad Europea de Gastroenterología, no es necesario para el diagnóstico tener un estudio genético hecho, pero que sí puede ser interesante, por supuesto, en casos dudosos, en familiares, ya digo, ante dudas diagnósticas. Mire, esta es la única pregunta que no la he hecho en forma de pregunta, porque es que son los comentarios reales que me hacen en la consulta. A mí es que el gluten me sienta mal, seguro que soy celíaco. Otra, oye, pues yo he visto en un foro, o me ha dicho un amigo, el amigo de mi cuñado, que es que él era celíaco de siempre, pero que ahora se ha curado. ¿Se ha curado? ¿Eso es posible o no es posible, doctor? Pues mire, respecto a otros trastornos en relación con el gluten, que sepa que no, que la enfermedad celíaca no es el único que se ve afectado por el consumo de gluten. Y es que hay dos enfermedades, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo, que el tratamiento, al menos en primera instancia, va a ser la retirada del gluten, exactamente igual de estricto que en la enfermedad celíaca. Respecto a la alergia al trigo, poco que hablar porque es una enfermedad rara, las manifestaciones son como de una enfermedad alérgica y quizás es más sencilla de diferenciarlo. Pero la sensibilidad al gluten no lo es tanto y supone un reto diagnóstico. ¿Por qué? Porque en general lo que la va a diferenciar es que la serología va a ser negativa, pero como les comentaba antes, algún porcentaje de pacientes puede tener un antipéptido de menadigladina, sobre todo el de tipo IgG, que hemos dicho que no nos valía mucho para discriminar positivo. El estudio genético será negativo habitualmente, pero ojo, un 25 o 30% de la población que no es celíaco puede tener un estudio genético positivo. ¿Qué es lo que sí lo va a diferenciar claramente? La endoscopia. De ahí que sea importante, ante caso dudoso, llegar al estudio endoscópico con consumo de gluten y ver si hay daño o no hay daño realmente. ¿Por qué? Porque los síntomas son totalmente indistinguibles en la mayoría de los casos. Y como pueden ver ahí, va a haber dos diferencias importantes, y de ahí que el diagnóstico de certeza sea relevante. La enfermedad celíaca, como ustedes saben, es una enfermedad crónica a día de hoy, mientras que la sensibilidad al gluten no celíaca, al ser como una intolerancia, podría ser potencialmente reversible. Y un aspecto más importante, la dieta del paciente celíaco, decíamos antes, debe ser estricta, haya o no síntomas. En la sensibilidad al gluten no celíaca no siempre debe ser estricta y hay pacientes que te toleran trazas o que, ya digo, posteriormente la superan. ¿Y por qué les traigo esto? Porque ese amigo del cuñado del paciente que yo veo en consulta, a lo mejor está en algún foro de enfermedades celíacas y él expone su caso con la mejor de las intenciones, que él se curó, y puedes hacerle dudar de la información que a ustedes les había llegado. Y ahí aparecen las famosas redes sociales. Las redes sociales las carga el diablo, ¿no? Si ustedes quieren buscar en Google una respuesta que les interesa, probablemente la van a encontrar. Yo he hecho una búsqueda y esa es la primera que me aparece, la primera entrada. ¿Se puede curar la enfermedad celíaca? Un estudio finlandés, ¿no? Y ahí se queda en el punto suspensivo. Hombre, cuando lo leen se dan cuenta de que sí, que es un trabajo que se está haciendo, que no habla de que haya una cura en ese momento, pero les puede llegar a confundir, y si ustedes piensan que seguro que hay algo, pero que su médico no se lo ha dicho porque no lo sabe, a lo mejor les puede hacer dudar y buscar hasta que encuentre una respuesta que les guste. Aquí les traigo otro ejemplo. Tratamiento pastillas para la celiaquía. La primera búsqueda que se me ocurrió. Pues mire, entre ellos apareció el Gluten World, que les voy a hablar un poquito. Como pueden ver, hay una entrada en un foro en español, un foro aparentemente de salud, en el cual lo primero que le dice es una nueva píldora que protegen del gluten a los celíacos. Pues nada más lejos de la realidad. Bueno, primero creo que esto ha sido una mala traducción, porque leí el artículo y no responde exactamente a lo que pone en la página web de Gluten World. Pero sí es verdad que cuando vais a la fuente, esta pastilla es una pastilla que se ha hecho en Australia,
que lo que te dice es que permite el consumo de pequeñas cantidades de gluten en personas que hacen dieta sin gluten por sensibilidad al gluten. Yo, que a lo mejor me dedico a esto, pues puedo entender que lo que se está refiriendo es una sensibilidad al gluten no celíaca. Pero por parte negativa, yo he buscado hasta la saciedad en la página, en Glutagen o en la página esta de Gluten World, y no aparece nada en relación ni para bien ni para mal para el paciente celíaco. Es decir, yo no lo voy a nombrar y probablemente algún celíaco a lo mejor caiga o por lo menos tenga la tentación de comprarla. ¿Qué ocurre? Que la sociedad, la Asociación de Enfermos Celíacos australiano, emitió un postulado en el cual decía que por favor que dejaran de consumir ese tipo de productos porque no era apto para celíacos. Como digo, buscar fuentes de información de sitios fiables como la fantástica asociación que tenemos aquí o de los profesionales sanitarios que estén llevando el caso. Siguiente pregunta. ¿Qué peligro suponen las transgresiones? Ahora que hemos hablado de los pacientes asintomáticos y tal, ¿existe alguna novedad para el control de la dieta sin gluten? Miren, de forma resumida y para adaptarme el tiempo, que seguro que me voy a pasar algún minutín, comentarles que las transgresiones son la principal causa de persistencia o reaparición de síntomas, de daño a nivel intestinal y de aparición de complicaciones a corto, medio y largo plazo. Aquí les presento al GIP, o el péptido inmunogénico del gluten. El gluten es un armazón proteico, una proteína muy grande que se va descomponiendo a través de una serie de enzimas y van apareciendo estos tipos de péptidos. Este péptido es uno de los principales productores de daños en el paciente celíaco. Pues bien, se sabe desde hace unos años para acá que nosotros somos capaces de medirlo en las heces y en la orina. Y esto tiene dos lecturas muy importantes. Una, este péptido es exclusivo del consumo de gluten. Luego, si yo lo detecto en orina o en heces, significa que he comido gluten en algún lado. Segunda lectura, no diagnostica la enfermedad, pero si yo soy un paciente celíaco, estoy haciendo las cosas bien y por lo que sea tengo algún síntoma o me mido este tipo de test y me sale positivo, en algún sitio habré consumido gluten. De las utilidades, lo paso de forma rápida, pues que sepan que detectan más transgresiones, que para que se hagan una idea, se hizo un estudio en el cual hasta el 71% de los celíacos, de niños celíacos, tenían estos GIP positivos en heces y en orina. Pero de ese 71% que lo tenían positivo, la mayoría tenían antitraglutaminasas negativas. Por tanto, yo como médico lo hubiera felicitado de que la dieta lo estaban haciendo bien y que existe una mejor correlación de la colectología que esa serología, que es la antitraglutaminasa. Nos ha permitido además detectar grupos de riesgo y esto creo que es importante para los pacientes celíacos que me estén escuchando. Cuanto mayores somos, peor lo hacemos. Bueno, eso es lógico, los padres estamos ahí como todoterrenos para hacerlo todo bien, pero después ya nos toca hacerlo a cada uno. Cuanto más tiempo de dieta sin gluten llevo, peor lo hacemos. Ojo, ojo con las confianzas. Empezamos a pensar que ya lo manejamos todo y cometemos más errores. Y último, la adolescencia, que es un periodo crítico. Mire, yo creo que la adolescencia ni le hablo, le pongo esta imagen y yo creo que todo el mundo sabe lo que es la adolescencia. La adolescencia muchas veces es rebeldía y en la adolescencia también debemos saber que el motivo que principalmente esgrimen los adolescentes es que no tienen síntomas cuando comen pequeñas cantidades de gluten y entonces como no tienen síntomas y como otra de las razones que esgrimen es que quieren ser igual que los demás, pues van a algún sitio aunque sepan que probablemente se van a contaminar un poco o que comiendo esto lleva algo de gluten pero que no les va a pasar nada por no cambiar un poco el plan de los amigos. Les pedí a la organización de este evento que me dejaran transmitirle que estábamos haciendo un estudio en el centro, en el Instituto Hispalense de Pediatría, por si había alguna persona que pudiera estar interesada. Es un estudio que estamos haciendo en pacientes adolescentes, por supuesto totalmente gratuito, que llevan al menos 2 años de dieta sin gluten y que llevan un buen control dietético. Lo que estamos haciendo en estos pacientes es diferenciamos 2 grupos, un grupo control al cual le vamos a pedir muestras de heces y de orina cada 4 semanas durante un total de 12 semanas, es decir, un total de 4 muestras de heces y 4 muestras de orina, que por el tema COVID se entregarán todas al final o cuando la familia buenamente pueda, se guardarán congeladas y se analizarán en laboratorio estos GIP que les he comentado. Y habrá un grupo de intervención que aparte de hacer todo esto del grupo control,
tendrá hasta 24 kits caseros, domiciliarios, de orina, para hacerse en el momento que ellos deseen pruebas de control de gluten rápidas, que en 5 o 10 minutos tienen el resultado. ¿Qué es lo que queremos medir? Pues aparte de conocer la tasa de transgresiones local, de aquí, de Sevilla sobre todo, en adolescentes, queremos ver si cuando existe un mayor autocontrol, cuando el paciente es consciente de que no solo que ha hecho una serie de preguntas, sino que está haciendo bien la dieta o que le sale positivo, existe un mejor control de la dieta sin gluten. Algo así como el diabético con las tiras de glucemia, ¿no? Probablemente si un diabético tiene una tira de glucemia y le sale azúcar un poquito alta, a lo mejor no se tomaría un pastel, pero si no lo sabe, a lo mejor algunas veces sí se lo tomaría, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Nos quedan 2, nada más. Y miren, yo sé que todos, sobre todo los pacientes celíacos que me estén escuchando, el resto le ha dado un poco igual. Lo que querían saber, oye, ¿hay algo nuevo? ¿Hay algo que pueda cambiar esta enfermedad? Pues mire, yo les traigo este gráfico que para los médicos será muy bonito y para las personas no médicas será muy friki, pero bueno, me sirve un poco de esquema para plantearles todas las diferentes dianas sobre las que se está intentando investigar. Lo primero a comentarles es una obviedad. A corto plazo no vamos a tener un tratamiento para la enfermedad celíaca diferente a la dieta sin gluten. Es un tratamiento seguro y además es un tratamiento que al Estado no le cuesta mucho dinero, lo que eso también desgraciadamente se tiene en cuenta. Sí es verdad que la principal línea de investigación actual no deja de ser la alimentaria, la nutricional. Las empresas intentan hacer cada vez más productos sin gluten y eso está mejorando mucho la variedad de productos que puede comer el paciente celíaco. Habría diferentes tipos, se lo resumo. Hay tratamientos que lo que el paciente tomaría serían unas enzimas, unas endopeptidasas, que como comentaba antes, digieren el gluten. Bueno, lo que haría es digerir mucho más el gluten para que los péptidos fueran más pequeñitos, que eso que comentaban que hacían daño, y el paciente celíaco no tuviera daño. Habría otros que serían unos polímeros, un fármaco que secuestraría, por así decirlo, el gluten, como ocurre con algunos fármacos antigrasa, que lo que hacen es unirse a la grasa para que el paciente no engorde, y de esa forma pues no produciera daño. Hay otros que lo que van determinado es a unir un poco las uniones intercelulares y disminuir la permeabilidad intestinal. También se habla de probióticos, que más que ayudar al consumo de gluten, permitirían, bueno, que no hubiera, que el daño fuera menor. Hay fármacos que lo que están orientados es o bien a otros procesos enzimáticos, como le comentaba en primer lugar, o a fármacos que van orientados a disminuir o parar la cascada inflamatoria que se produce en el paciente celíaco cuando consume gluten. Pero el principal, con el que yo me quedaría, mi ilusión, que antes de retirarme yo lo vea, este de aquí. Fármacos como tipo vacunas que permitieran al paciente adquirir una nueva tolerancia del gluten. De hecho, fíjense que hay un fármaco que es como una vacuna y el otro es como un gusanito, que también se está barajando como posibilidad para mejorar la tolerancia al gluten. La última pregunta, y con esto termino. Oye, me enteré que los celíacos ahora tienen que vacunarse y tal, ¿es verdad? ¿Por qué? Y con el COVID, ¿hay algún problema con el COVID? Miren, respecto a la gripe, comentarle que efectivamente desde el año 2018 la vacunación de la gripe está financiada en pacientes celíacos y el motivo, de forma resumida, es que existe un riesgo aumentado de neumonía. Yo también, y no por hacer la pelota a mi jefe, que es muy pro vacunas, también les diré que es que está indicada en celíaco y yo le diría que también en no celíaco, en cualquier, bueno, en cualquier no, pero vamos, a partir de edades muy tempranas en pediatría se podían poner la vacuna de la gripe y yo la recomiendo. Mi hijo de 3 años se pone la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque ya quiero que se quiten, aunque voy a hacer aquí un off-topic, esa leyenda de que la vacuna de la gripe te podía producir como una gripe. Efectivamente, la vacuna de la gripe antigua, que era el virus atenuado, sí te podía producir un cuadro gripal o pseudogripal. La vacuna de la gripe actual, que lleva partes del virus, lo que te va a producir va a ser una reacción, como produce, por ejemplo, la vacuna del COVID, de 24 o 48 horas como mucho, pero no va a producir una gripe. En segundo lugar, el COVID. Lo primero a comentarle todo lo que les menciono ahora mismo con la evidencia actual. Pero con la evidencia actual les diría que parece que no hay más riesgo de que tengan una infección por COVID los pacientes celíacos, que parece que no hay más riesgo de que la infección vaya a ser severa
más severa en estos pacientes y que la vacunación debe estar recomendada según el criterio de las autoridades y por el criterio de edad, pero sea o no sea celíaco, es decir, no sirve una condición ni para vacunar precozmente ni para no vacunarse. Por último, última diapositiva, el final. Le pongo una flechita que pone esperanza. ¿Por qué esperanza? Bueno, porque yo quiero que se lleven para casa que la enfermedad celíaca, bajo mi punto de vista, es el ejemplo de hacer las cosas probablemente más lentas de lo que lo quieren los pacientes, pero hacer las cosas bien, hacer las cosas ordenadas y con un criterio. Y que se lleven para casa el mensaje de que es muy importante adquirir una certeza diagnóstica, que es una enfermedad de por vida y que no podemos tratarla como una intolerancia, pero que esta certeza diagnóstica no está reñida con que puede diagnosticarse sin necesidad de endoscopia, que tampoco está reñida con que no tengamos hecho un estudio genético, porque no es imprescindible, y que es necesaria porque van a existir otro tipo de trastornos relacionados con el gluten. Por favor, que se apoyen en fuentes fiables, en la fantástica asociación que tienen, en sanitarios, en personas que sepan sobre la materia y que aunque a día de hoy el único tratamiento actual es la dieta sin gluten, yo me ofrezco a que si alguna vez aparece alguno, dar una nueva charla en la cual seguro que todos estaremos encantados de escuchar. Espero que les haya gustado y ahora me quedo con las preguntas. Vamos a meternos por aquí para quitar la presentación. A ver. Aquí, perfecto. Vamos a ver, nos vamos al chat entonces. Y bueno, pues de momento no hay ninguna pregunta. En preguntas y respuestas, perdón. Voy para ahí. Espérate, que me he metido yo en el chat. Tengo un hijo que diagnosticaron de celiaquía hace un año. ¿Debería hacer algún tipo de prueba a los hermanos, los padres, para descartar que alguno más sea celíaco? Miren, sí. Yo es verdad que a nivel de enfermedad celíaca suelo ser como muy alemán, muy rígido, ¿no? Yo siempre quiero que ya yo tenga el diagnóstico de certeza del familiar que estamos estudiando y a partir de ahí para hacer el estudio a los familiares. Y a veces a lo mejor a los médicos, pues no sé, a lo mejor nos hemos centrado en otro aspecto y a lo mejor lo hemos dicho de pasada o no se ha escuchado. Pero sí, por supuesto, deberían hacerse un estudio analítico. No tiene por qué ser un estudio genético, aunque bueno, también puede tener su aquel, si se cubre a nivel de compañía o si se pide por el motivo que sea, también puede tener su valoración, pero sí se deben hacer una serología. Y esa serología, según recomendación de expertos, debería repetirse cada 2-3 años o antes si aparecieran síntomas compatibles con la enfermedad. Bien, otra pregunta. El médico digestivo me dio el alta y me indicó que el médico de familia me debía analizar la antitraglutaminasa y el antiendomisio una vez al año. El médico de familia sí puede analizarme la antitraglutaminasa, pero el antiendomisio no aparece en su protocolo y no me lo puede pedir. ¿Qué puedo hacer? ¿Es importante que me analice el antiendomisio una vez al año? O si la antitraglutaminasa resulta bien, no es necesario. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, no coincido, no hace falta que te pidan antitraglutaminasa y antiendomisio. El antiendomisio solo es válido para el diagnóstico, además muchas veces persiste más tiempo elevado y para el seguimiento no. De hecho, para que usted lo sepa, el antiendomisio positivo solo podría darse si tienes una antitraglutaminasa positiva. Entonces, con que te pidan antitraglutaminasa es suficiente, ¿vale? Otra cosa es lo que hemos comentado antes, que probablemente el día de mañana tengamos otras herramientas para el seguimiento de la dieta sin gluten más allá de la serología. La serología seguirá, por supuesto, pero habrá otras herramientas. Pero en este caso, solo antitraglutaminasa. Elena me pregunta, tengo un hijo diagnosticado de celiaquía hace un año, tiene 11 años. Quisiera saber si aparte de lo que se sabe, que está prohibido, el trigo, avena, cebada, ¿qué otras cosas tenemos que mirar si contienen los alimentos? Tipo espesantes, especias, edulcorantes. ¿Puede hacer que un alimento no sea apto para celíaco? Fantástica pregunta. Fíjese, puede haber hasta productos no cosméticos, hay veces que hasta productos, perdón, alimenticios, cosméticos en este caso, como pueden ser, por ejemplo, los pintalabios. Entonces, sí, deben analizarlo todo. Un ejemplo, lo que pasa es que yo el aspecto quizá un poco más nutricional, seguro que Laura os lo va a resolver mejor,
pero uno de los alimentos siempre que más dudas nos generan son las lentejas que siempre hay esos puntitos amarillitos, bueno, eso suele ser contaminación, va a haber una contaminación con gluten. Hay familias que la analizan todo, la lavan 1000 veces, los van quitando y tal, pero bueno, y pueden tomar lentejas. No, pues son una de las grandes dudas que a veces no te resuelve. Yo suelo aplicar el sentido común y si tienes dudas de que el producto no está claramente etiquetado, probablemente a lo mejor buscaría un producto similar de otra marca que sí nos lo aclare un poco más, ¿no? ¿Hay posibilidad de error en la endoscopia que salga negativa esa celíaco? Bueno, las preguntas me están gustando mucho. Pues sí, sí, Belén. Cuando le digo que estos criterios analíticos tienen la misma certeza que una endoscopia, nunca hablo del 100%. ¿Por qué? Porque siempre existe un margen, el margen es muy escaso. En teoría la enfermedad celíaca a nivel endoscópico tiene sota, caballo y rey que mirar, es decir, es relativamente sencilla para el patólogo y en teoría es algo relativamente fácil, pero ni mucho menos. Después están esos grados, como digo, más tipo 1, que tú no sabes si es un paciente celíaco que tiene poco daño, lo que sea. Luego siempre pueden haber condicionantes. Si hay datos analíticos que orientan a enfermedad celíaca, pues a lo mejor es planteable mantener el gluten y repetir endoscopia pasado un cierto tiempo. Vale, después, mi hijo lleva diagnosticado 5 años y sigue con la antitraglutamina muy alta. ¿Sería conveniente una endoscopia por tranquilidad? Tiene déficit de IgA. Vale, asumo, Inés, que tienen, por tanto, una antitraglutamina de tipo IgG muy alta. Esa pregunta también es un poco conflictiva. Mire, yo una de las cosas que le haría a su hijo sería, por supuesto, hacer los test de gluten en heces y en orina por ver si realmente hay alguna transgresión o no. Como comentábamos antes, las transgresiones es la principal causa de todos los males una vez hecho el diagnóstico. Entonces, lo principal es saber, ¿hay consumo de gluten o no? Entonces, completaría la analítica con estas pruebas en heces y en orina, valorando hacerlas en momentos en los cuales puede haber una mayor exposición, por ejemplo, o sea, en comedores escolares o si, por ejemplo, los fines de semana siempre suele pedir fuera, en algún momento así, ¿vale? Los déficits de IgA son pacientes complejos, porque esa antitraglutamina, que imagino que será de tipo IgG elevada, puede, como decía antes, que no sea un marcador de tanta certeza y que por tanto pueda seguir elevada sin que nos esté expresando que vosotros no estéis haciendo las cosas bien y que el intestino no se encuentre bien. Si lleva 5 años con antitraglutamina elevada y no se ha hecho una endoscopia de control, probablemente sí sería hacer una endoscopia, pero ya digo, podríamos pasar por los test en orina y en heces. Kino, me gustaría que comentaras que antes del diagnóstico no se haga dieta restrictiva. Efectivamente, lo comenta un compañero que muchas veces caemos en la tentación de, bueno, el paciente está mal o bueno, tengo estos resultados alterados y yo voy a querer ya quitarle el gluten al niño. Los niños siempre nos generan mucha angustia y lo voy a bajar un poco, no le vaya a producir daño. No, mire, si vamos a hacer una endoscopia, ese es el momento. Y ese es el momento, además, que tome gluten. Incluso a veces le decimos que tomen más. Si hay algún familiar celíaco, como hace poco tuve un paciente en consulta, le dije que le diera más gluten de cara a una endoscopia que vamos a hacer en unas semanas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es si es celíaco o no, ¿vale? Bueno, me dicen que última pregunta, sigue por orden exclusivo. Soy... No lo leí. Vale. Estaba viendo la pregunta de Esperanza de que quién debería hacer la petición a los familiares, si el médico de cabecera o el médico digestivo. Muchas veces el que tenga más buena voluntad lo podría hacer cualquiera, porque al final es una antitraglutamina lo que hay que pedir. Hombre, en teoría lo debería hacer su médico, y como su médico es el médico de cabecera, porque ustedes no tienen a priori un problema digestivo, pues ya está. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, os dejo con María José. Bueno, muchísimas gracias, doctor Reyes, Joaquín Reyes, por la magnífica charla. Yo espero que haya aclarado muchas dudas y, bueno, los pacientes y familiares de pacientes celíacos, la verdad es que saben muchísimo sobre la enfermedad, pero estoy convencida, yo he vuelto a repasar muchos conceptos que a lo mejor tenía un poco confusos
Y vamos a pasar para estar en tiempo con Laura. Hola Laura, ¿estás por ahí? Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, bienvenida. Laura, como hemos dicho, es dietista nutricionista. Tuvimos la suerte que estuvo trabajando un tiempo con nosotros, con el grupo IHP, se nos fue, tomó otros derroteros, pero seguimos en contacto. Y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros. Vale, pues pasa a la presentación. Vale. Vale, ya se me ve, ¿verdad? Bueno, pues gracias también por contar conmigo para esta jornada y encantada de estar aquí intentando aportar un poco en este Día Nacional del Celíaco con mi conocimiento y experiencia. Como ya me comentaron, yo soy dietista nutricionista especializada en pediatría, trabajé una temporada en el grupo IHP. Y ahí pues tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Reyes y con otros profesionales de este grupo y bueno, también pues ver a pacientes celíacos, que es lo que toca hoy. Y bueno, sí, me fui por otros derroteros, estoy realizando mi tesis doctoral en Biomedal, trabajando con la detección de péptidos inmunogénicos de gluten en heces sin orina. Bueno, hoy toca hablar de la alimentación saludable en el paciente celíaco. Voy a intentar, son muchas cosas las que hay que comentar, pero voy a intentar ser breve y dejar también, pues, si hay dudas, para las preguntas para después. Como ya se ha comentado y como sabemos, sobre todo con la última parte del doctor Reyes, que bueno, el único tratamiento a día de hoy disponible para la enfermedad celíaca es llevar una dieta sin gluten de forma estricta y para toda la vida. Y que bueno, que este tratamiento también lo comparten pues otras complicaciones otras enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, como ataxia por gluten, dermatitis herpetiforme, pero también otras patologías diferentes a la enfermedad celíaca, como la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca. Vale. Perdona. Sí, me voy a centrar más en la enfermedad celíaca, sabiendo que, bueno, si cuando este colectivo lleva una dieta sin gluten, la lleva bien y la hace bien, podemos desaparecer los síntomas, mejor apetencia, es decir, se revierte un poco todo lo que son las manifestaciones de la enfermedad, se recupera lo que es la atrofia intestinal y pues todo eso lleva a que se vuelvan a absorber los nutrientes y pues en el caso de los niños a que el crecimiento y el desarrollo sea favorable. En caso de no realizarse esta dieta, podrían, de forma correcta, podrían surgir algunas complicaciones asociadas a pues, la no absorción de nutrientes como el calcio o vitamina D, que puede complicarse y llevar a un raquitismo, osteopenia o osteoporosis, deficiencias en hierro, vitamina B12 y ácido fólico, que son también bastante comunes, pueden llevar a anemias y en algunos casos, como en la vitamina B12, a daños neurológicos. Como ya comentaba, si tampoco se hace bien en la etapa clave de la infancia, que estamos en periodo de crecimiento y desarrollo, pues puede haber alteraciones, que en este caso sí que podrían ser irreversibles algunas de ellas. Y también pues, se ha visto pues, el desarrollo de otras enfermedades autoinmunes asociadas, como diabetes o tiroiditis, y también pues, el caso quizás más grave y que asusta un poco, pero que hay que tenerlo en cuenta, es que si no se hace bien la dieta sin gluten, esto puede llevar a un daño crónico que puede originar linfomas y adenocarcinomas intestinales. Por tanto, mensaje claro que la adherencia a la dieta sin gluten va a ser clave, ¿no?, en el tratamiento y en que este sea efectivo. Por tanto, el primer pilar de una alimentación saludable en el paciente celíaco va a ser seguir la dieta sin gluten de forma estricta y permanente, porque vamos a revertir todo lo que son las manifestaciones, corregimos todo lo que son las consecuencias de mala absorción que teníamos por la atrofia intestinal y evitamos todas las complicaciones asociadas. Por tanto, sería llevar una dieta sin gluten segura. Y ya cuando cumplimos ese requisito pasaríamos al siguiente, que sería que nuestra dieta sin gluten tenga una composición equilibrada y adecuada. Es decir, que nos permita asegurar una ingesta adecuada de energía y de nutrientes y también
prevenir patologías que pueden ser de mayor riesgo en la población celíaca, como son enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, etc. Es decir, hacer una dieta sin gluten saludable. Sin embargo, esto no es tan fácil, es fácil decirlo, pero no es tan fácil de llevarlo a la práctica. A pesar de que contamos con un montón de recursos y ha mejorado mucho lo que es el seguimiento de una dieta sin gluten, a día de hoy las tasas de adherencia siguen siendo bastante variables y pueden situarse en adultos entre el 12 y el 90% y en niños entre el 23 y el 98%. Por tanto, vemos que esto puede ser debido a que muchos factores influyen en que se haga la dieta sin gluten de forma correcta. Aspectos sociales, lleva pues, un gran esfuerzo, se cometen transgresiones de la dieta no solo voluntarias, sino también involuntarias, es algo que no podemos controlar y eso pues, va a afectar también a nuestro bienestar físico, mental y que esto es un poco lo que se traduce estas variabilidades, ¿no?, en lo que es las tasas de adherencia. Por tanto, es súper importante que los pacientes, una vez diagnosticados, pacientes y sus familias y todo lo que es su círculo, tengan una educación y sobre lo que es la dieta sin gluten y la importancia de hacerla bien, y también se le haga un seguimiento al paciente. Para eso, lo ideal es que se hiciera por parte de equipos multidisciplinares que además trabajaran de forma interdisciplinar, es decir, conectados entre ellos. Pero bueno, esto es un poco utopía en algunos casos, en otros países sí que se puede hacer, pero a día de hoy en España no existen, se están intentando crear unidades de celiaquía, pero aún están en proceso. Y pues contamos con gastroenterólogos que son los especialistas y que sí que deberían formar parte de ese seguimiento, en algunos casos con dietistas nutricionistas, si no, pues bueno, tendríamos, no están al acceso de todos los pacientes celíacos porque están más en el ámbito privado. Y por suerte también contamos con, yo creo que es un pilar básico de la enfermedad celíaca en España, es la labor que hacen las asociaciones, ya que no solo hacen esa parte de educación de pacientes, sino que también son la voz de este colectivo. Y también, pues, porque no se está hablando de figuras como los psicólogos, ya que con lo que comentaba, esto afecta también al nivel psicológico, ya que es toda la vida y no es fácil de seguir. Voy a repasar brevemente, porque esto yo creo que lo sabemos, lo tenemos bastante controlado. Si la mayoría de los que estáis escuchando sois celíacos o tenéis algún familiar con celiaquía, simplemente cómo llevar una dieta sin gluten de forma segura. No me voy a complicar mucho, sabemos que el gluten es una serie de proteínas que está en ciertos cereales en la naturaleza y sobre todo lo que destaca de estas proteínas es sus propiedades tecnológicas, ya que tienen pues, proporcionan elasticidad y extensibilidad a muchos productos, especialmente pues, todo lo que son lo que es bollería y relacionados. Y esa pues es básicamente lo más importante o la gran utilidad que tiene el gluten en sí, porque a nivel nutricional tampoco tiene un gran interés y de hecho podemos prescindir totalmente de él. ¿Dónde se encuentra en la naturaleza el gluten? Pues solo lo podemos encontrar en ciertos cereales, trigo, centeno, cebada, todo lo que son variedades del trigo y en la avena, sobre todo lo que se encuentra es una contaminación de la avena, es decir, no se considera segura porque, por ejemplo, en la mayoría de avenas de España están contaminadas en el proceso de cultivo. Pero sí que se empieza a ver en otros países la comercialización de avena certificada sin gluten, que podría ser segura en la mayoría de los pacientes, y digo en la mayoría porque sí que hay un porcentaje de pacientes que tienen reacción o reactividad hacia ciertas variedades de avena. Por tanto, siempre se recomienda introducirla cuando ya la dieta sin gluten está instaurada y hay un buen seguimiento de esta dieta, para ver un poco cómo responde el paciente a la avena. Por tanto, todo el gluten, si ya nos referimos a alimentos, no a cereales en sí, que nos cuesta un poquito más integrarlos, ¿no? Sería todo lo que es los productos formados por estos cereales, que sería pues, pasta, pan, productos de bollería, de repostería, etcétera. También pues, todo lo que llevara alguno de esos productos, como puede ser todos los rebozados, empanados, etcétera.
ya pues nos situaríamos también en parte de cereales, ya pues algunos cereales ya podrían llevar trigo, o ya estar contaminados, o llevar mezclas. La cerveza, que aunque ahora mismo estamos hablando de colectivo pediátrico, pero bueno, sabemos que también puede llevar, que lleva gluten, pues está formada por la cebada. Pero ya empiezan a aparecer otras cosas que igual no nos imaginábamos, ¿no?, que tenían gluten. Y decimos, la salsa de soja, pero la salsa de soja es de soja. Pues bueno, no, la salsa de soja comercial se hace a base del trigo, pues también tendría gluten. Y ya, pues de ahí saltamos a productos que nunca nos imaginaríamos que tienen gluten. Pero como decía, las propiedades tecnológicas del gluten hacen que este producto se utilice en la industria alimentaria de forma masiva, ¿vale?, por precisamente dar esa cohesión a muchos productos, sobre todo procesados. Por lo tanto, si nos vamos al supermercado, un gran porcentaje de productos procesados podrían contener gluten, aunque a priori no lo parezca. Y esto se debe precisamente al uso del gluten como aditivo. Así que la cesta va a ser determinante para valorar el riesgo que podemos tener de estar consumiendo gluten de forma, sobre todo, involuntaria. ¿Dónde no se encuentra el gluten? Pues si hemos visto que en la naturaleza solo estaban esos cereales, pues el resto de alimentos naturales no tendrían gluten y por lo tanto serían seguros, con algunas matizaciones. Pero bueno, podríamos consumir carnes, pescados, frutos secos, legumbres, verduras, frutas, etcétera, huevos, lácteos, todo eso sería válido. Y además hay cereales que tampoco tienen gluten, como puede ser los clásicos maíz, arroz, pero también está el trigo sarraceno, amaranto, quinoa, es decir, pseudo cereales y cereales quizás desconocidos, pero que ahora están cada vez más presentes en las estanterías de nuestras tiendas y supermercados y que son alternativas, de hecho, pues saludables y nutritivas para sustituir, ¿no?, esos productos con gluten. También tener en cuenta que esas matizaciones de que algunos productos que naturalmente son sin gluten sí que pueden contaminarse en su producción, por eso no se recomienda utilizar legumbres y, bueno, en general productos a granel, ya que pueden estar contaminados con otros productos con gluten. Y tampoco se recomienda utilizar o al menos certificar que por ejemplo, que los cereales sin gluten que consumimos, si están molidos, tienen más riesgo de estar contaminados y por tanto todo lo que son harinas, etcétera, pues es recomendable siempre comprarlos envasados y que vayan certificados sin gluten. Además, pues también tendríamos toda la oferta de productos sin gluten certificados, eso es lo que se llaman productos específicos, ¿no?, que en este caso sí que serían seguros. Pero bueno, de ahí decir que aunque en esta parte, en este pilar de dieta sin gluten segura, entrarían y lo podríamos consumir, sí que en la segunda parte que veremos más de que sea saludable, quizás aquí habría que moderar un poco el consumo. Pero bueno, es una opción más y la tenemos, cada vez está mejorando su composición y su variedad, como decía ya el doctor Reyes, y bueno, son alternativas que al menos tiene este colectivo. Además, para que sea segura, contamos con varios reglamentos, es decir, con legislación que nos aporta precisamente esa confianza en cuando consumimos o cuando compramos productos en el supermercado. Hay reglamentos de la Unión Europea que sobre todo se centran en lo que es la comercialización, ¿no?, de productos que sean seguros para las personas. Luego está el famoso reglamento 69/2011, que sobre todo es el que proporciona la información alimentaria al consumidor, donde están los 14 alérgenos de declaración obligatoria, entre ellos el gluten. Y también estaría el reglamento 828/2014, que regula las dos denominaciones de muy bajo en gluten, que son menos de 100 partes por millón, lo que sería como 100 miligramos en un kilo de alimento, y la denominación sin gluten, que son menos de 20 partes por millón. En el caso de la enfermedad celíaca, siempre se recomienda que solo se consuman productos que vayan certificados sin gluten, no muy bajo en gluten, ya que no se puede asegurar que entre esos 20 y 100 ppm algunas personas puedan reaccionar.
aunque la tolerancia puede ser variable, siempre se recomienda que sean totalmente sin gluten, ¿vale? Pero ya decimos, que sin gluten es menos de 20 ppm, entre 20 y 0 podría haber cierta cantidad, ¿vale? Por eso hay incidir en el consumo de productos sin gluten. Un gran consumo de productos sin gluten podría llevar a consumir pequeñas cantidades de gluten que se acumulen y nos puedan dar alguna sintomatología. Pero ya digo, es poco probable debido a esas 20 partes por millón, es muy poca cantidad también. Por lo tanto, me reafirmo en que son seguros. ¿Eso dónde lo localizaríamos? Pues en el etiquetado de todos los productos, la parte de atrás generalmente tenemos la información nutricional y la parte de los ingredientes. En los ingredientes es donde nos tendríamos que fijar, que tendría que salir resaltado. No tenemos que buscar siempre que ponga gluten, ya que la legislación permite que se resalte el producto que originalmente, naturalmente tiene gluten, por lo tanto lo tenemos que conocer. En este caso, pues trigo aparece resaltado, no tendría que poner gluten, ¿vale? Sabemos que el trigo tiene gluten y por ello ya sabemos que este producto sí que tiene gluten, ¿vale? Tiene que ser resaltado en negrita, en letras mayúsculas, y en caso de que no aparezcan los ingredientes, pero sí que puedan tener trazas, lo pondrían como después. Puede contener o contiene trazas de gluten, ¿vale? Pero esto no es de declaración obligatoria, es voluntario por parte de las empresas, lo que deja un poco en el aire el tema de las trazas. También tendríamos los sellos sin gluten, que están ahora pues extendidos por todas partes, ¿vale? Pero que generalmente cualquier sello sin gluten certificaría que tiene menos de 20 partes por millón, pero siempre, al menos por mi parte, recomendamos utilizar la espiga agarrada, que es la de la Asociación Asociación de Asociaciones Europeas de celíacos, ¿vale? Y en el caso de España también el de controlado por FACECAM por encima es mucho más estricto, que tiene un límite de menos de 10 partes por millón. Y además pues hacen un control extra sobre los productos sin gluten. Por lo tanto, siempre si tenemos dos, yo siempre digo, si tenemos dos productos y uno tiene el de controlado por FACE o la espiga agarrada, va a tener mucho más control que los otros sellos. Todos los alimentos tienen que tener sellos sin gluten. Tenemos eso, el paciente te acaban de diagnosticar y te vas a buscar que todos los productos tengan un sello que ponga sin gluten, si no, no lo consumo. Eso es un error, ¿vale? Ya hemos dicho que la mayoría de los alimentos naturales genéricos no tienen gluten, por lo tanto, sería llevar a error a los consumidores el poner sellos sin gluten de forma indiscriminada, ¿vale? Entonces, todos estos productos a priori no deberían llevar un sello sin gluten, ¿vale? Sin embargo, en sus variedades procesadas, ¿vale? Un queso que lleve algún ingrediente, yogures, etcétera, pues sí que recomendaríamos que llevara el sello sin gluten, o al menos, bueno, indicación va a tener que ponerlo en caso de tenerlo, ¿vale? Pero ahí sí que estaría al menos justificado, ¿vale? No es que recomendamos ponerlo, pero que sí que estaría justificado. Y bueno, pongo ahí un poco los higos ahí en una esquinita, ¿vale? Porque sí que es verdad que es un producto natural que generalmente se envuelve en trigo, ¿vale? Y que a veces pues lleva a confusión, ¿vale? Entonces esto también pues sería un producto que a priori parece natural y que no está como muy procesado, pero que el poco procesado que tiene sí que suele llevar gluten. También debemos controlar la contaminación, que esta puede ser la contaminación cruzada, directa o indirecta, ¿vale? Por alimentos con gluten o sin gluten o por utensilios. En casa, pues haciendo todas las medidas posibles, como controlar la higiene, el almacenamiento de los productos con gluten y sin gluten, recomendar a las familias que todo lo que sea fácil, ¿no? De que contaminen superficies, etcétera, como harinas y eso, pues se pase toda la familia sin gluten. Y luego, pues tema de utensilios, electrodomésticos, etcétera, tablas, controlar todo eso para que no se produzca la contaminación cruzada, y en caso de utilizar productos con gluten, que siempre se cocine primero el producto sin gluten y después el producto con gluten. También, como comemos fuera, el reglamento aquí nos ayuda un poco a identificar los productos sin gluten, pero también aquí tenemos, sobre todo yo recomiendo aplicar sentido común, elegir establecimientos que a priori sepamos que nos van a dar confianza, aunque eso nunca es una seguridad de que nos vayan a dar productos exentos de gluten y sin contaminación cruzada, pero para ello pues siempre hay que preguntar, recomendamos preguntar al personal, revisar los menús e informar de nuestra condición, además de incluso dar recomendaciones si es pertinente, ¿vale? Eso es la vergüenza un poco que tenemos que romper, pero para obtener esa seguridad.
Y la regla de oro en el seguimiento de una dieta sin gluten, que es ante la duda, no consumir, ¿vale? Si tenemos duda, nunca consumir, porque siempre nos vamos a quedar también con la duda de si eso nos va a hacer daño. Y pasamos al segundo bloque, que sería llevar una dieta sin gluten saludable, ¿vale? A tener en cuenta, sobre todo cuando empezamos la dieta sin gluten, son lo que hablábamos con la atrofia de las vellosidades intestinales. Normalmente es frecuente que haya malabsorción de nutrientes y por tanto los pacientes partan de deficiencias en ciertos micronutrientes como puede ser vitamina B12, hierro, calcio, vitamina D, ácido fólico y otros como zinc, cobre, etcétera, ¿vale? Entonces siempre es bueno que en el diagnóstico se revise una analítica con estos nutrientes y se vea si hay un déficit. Y también pues se haga un seguimiento de esa recuperación, ¿vale? Se recomienda también entonces que la dieta sin gluten sea rica en los alimentos que contienen estos nutrientes, como pueden ser verduras de hoja verde, cereales sin gluten, tipo pseudocereales, integrales, etcétera, que van a tener más nutrientes, productos de origen animal frescos, como pueden ser carne, huevos, pescado, lácteos, ¿vale? Que nos van a aportar sobre todo hierro, vitamina B12 y calcio. Y también de origen vegetal, como pueden ser las legumbres o los frutos secos al natural o tostados, sin freír, etcétera, y sin sal. Eso sería un poco, al final, la dieta lo más variada también nos va a ofrecer esa variedad de nutrientes. Aún así, muchas veces podemos partir de una deficiencia grave, por lo tanto, sí que en esos casos sería recomendable empezar ya con suplementación, ya que entre que nosotros nos recuperamos, la absorción de nutrientes sigue siendo deficiente, entonces no podemos llegar a que eso sea una complicación. Por tanto, suplementar a dosis adecuadas y sobre todo en el hierro muchas veces se recomienda la terapia intravenosa porque, como decía, si no hay una respuesta a la suplementación por vía oral. Entonces, lo prioritario es volver a tener depósitos de hierro y no llevar a anemias ferropénicas y a cosas más graves. Y bueno, aquí simplemente hago concretar sobre el tema del gluten, ¿vale? Ya comenté que si hacemos una dieta sin gluten nos va a faltar de algo. Pues bueno, el gluten en sí es una proteína. Como tal, proteínas tenemos a lo largo de la dieta un montón de ellas. Entonces, no es necesario el gluten y además, de hecho, es una proteína que decimos como de baja calidad porque no contiene todos los aminoácidos esenciales y, de hecho, no tenerla no va a ser ningún problema, ¿vale? Sí que es verdad que los productos sin gluten, si no los consumimos, los cereales que comentaba anteriormente, que son integrales, podemos tener un déficit de fibra y eso sí que se ha visto en las personas que llevan una dieta sin gluten. Por tanto, si consumimos un montón de alimentos de origen vegetal, siempre vamos a tener fibra, pero por ello siempre se recomienda que poco a poco vayamos conociendo esos cereales sin gluten integrales para ir aportando pues, más cantidad de fibra en nuestra dieta. Y hago un inciso sobre lo que son los FODMAPs, ¿vale? Que los FODMAPs son azúcares, ¿vale? Digamos, y polioles, que son capaces los utilizan pues, nuestra microbiota intestinal, ¿no? para alimentarse y pues, son capaces de fermentarlos, ¿no? Y eso pues, produce también mucha sintomatología. Y pues esta sintomatología, al ser de tipo intestinal, puede muchas veces confundirse con la enfermedad celíaca, con que estamos teniendo atrofia, ¿vale? Entonces, a veces sí que estamos recuperándonos, ¿no? Pero permanecen ciertas intolerancias a estos azúcares, ¿vale? Que son reversibles, pero son secundarias, ¿no? A nuestra condición de atrofia. Por lo tanto, también sería a lo mejor considerable valorar, ¿no? Que si tenemos una sintomatología muy persistente, gases, diarrea, etcétera, pues valorar a lo mejor retirada de ciertos FODMAPs, ¿vale? Que se encuentran también muy repartidos, sobre todo en alimentos de origen vegetal, ¿vale? E ir introduciéndolos poquito a poco a medida que vamos mejorando. Y para saber el segundo pilar, qué es una alimentación saludable, cómo llevamos una dieta sin gluten saludable, si desconocemos en qué consiste una dieta saludable, ¿vale? Pues volvemos a repetir un poco lo mismo. Productos naturales, mínimamente procesados, eso va a ser lo que se compone una dieta saludable. Todo aquello que tiene
un gran procesamiento, ¿vale? Porque mínimamente procesados serían yogures, conservas, es decir, mínimamente procesados, pero muy procesados, ultraprocesados, lo que llamamos, son los que no nos aportan nada más que nutrientes, pocos nutrientes y mucha densidad energética, lo que nos puede llevar pues, a más complicaciones, como voy a comentar ahora mismo. Entonces, la dieta saludable sería alta en alimentos, frutas y verduras, proteínas tipo frescas, de alimentos frescos, legumbres, huevos, carnes magras, pescados, lácteos naturales, ¿vale? No azucarados, etcétera. Y de hidratos de carbono, pues arroz y pasta integrales, pan integral, copos de avena de maíz, frutos secos, patata, todo esto. Y reducida en lo que llamamos no alimentos, sino productos alimentarios. Todo lo que son bollería, galletas, refrescos, yogures ya de sabores azucarados, precocinados, zumos, batidos, chocolates varios, todo lo que son derivados cárnicos, helados, cereales de desayuno, patatas fritas. A ver, no significa que no se pueda consumir alguno de estos, pero sí que deberían reducirse y ser de forma ocasional, ¿vale? Y esto lo demuestra, es decir, no es algo de los pacientes celíacos, ¿vale? Sino que en general ya partimos de que nuestra población infantil tiene unas altas tasas de sobrepeso y obesidad y que en una encuesta que se hizo hace poco tiempo, hace unos años, se vio que precisamente los primeros alimentos que consumen la población infantil son productos de bollería, de pastelería, precocinados y derivados cárnicos, ¿vale? Y un bajo consumo de frutas y verduras. Esto hace que la tendencia de cara, es decir, las predicciones de cara a lo que son las tasas de sobrepeso y obesidad infantil a nivel mundial sea de que vaya en aumento y de momento no hay manera de frenarlo como no sea con políticas de salud pública. En España, ¿cuál es la situación? Porque muchas veces no nos lo creemos, ¿vale? Vemos como que los niños de España están muy bien, tenemos dieta mediterránea, pero no, lejos de la realidad, una tercera parte de la población infantil tiene sobrepeso y obesidad y más de la mitad de la población adulta también tiene esta condición, ¿vale? Y además, en el caso de los niños, si nos comparamos con otros países, estamos entre los primeros. No sé si lo veis bien en la gráfica, pero estaríamos el tercero, ¿vale? En todo lo que es la encuesta esta de varios países, ¿vale? España está entre los primeros países del mundo en sobrepeso y obesidad infantil y es algo que tenemos que valorar, ¿vale? Esto es independientemente de los pacientes celíacos o es a nivel general, ¿vale? Y justo, pues eso, se da que Grecia, Italia, España, cuna de la dieta mediterránea, son los que más tasa de obesidad infantil, pero no porque no estén llevando una dieta mediterránea, sino porque nos estamos alejando de ella. Y un niño de 8 años a día de hoy ya ha comido más azúcar que su abuelo durante toda su vida. Y esto es una realidad, ¿vale? Estamos rodeados de productos azucarados, ultraprocesados, y eso es lo que al final solemos tirar con los niños pensando que, bueno, ya crecerá, no pasa nada. No, todo esto va a tener un efecto a largo plazo y eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Los niños, según la Sociedad Española, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, dice que los niños deberían consumir un 5% de las calorías totales del día en azúcares libres, ¿vale? Azúcares libres no significa solo el azúcar que nos echamos con la cucharadita, ¿vale? Sino todos los productos ultraprocesados que ya llevan azúcar también cuentan ese 5%. Y estamos muy lejos de llegar a esas recomendaciones. Y la recomendación en general, es, aunque se hable de un 5%, ¿cuánto azúcar puedo comer? Lo mejor es que no consumamos nada o intentemos consumir lo menos posible. Porque esto tiene varias consecuencias, como puede ser problemas conductuales, cansancios, trastornos de la conducta alimentaria, depresión, baja autoestima, alteraciones del sueño, aislamiento social, estado de ánimo alterado, ansiedad, adicción a internet, etc. También a nivel alteración en la flora intestinal, caries, obesidad, dislipemias, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y diabetes o déficits nutricionales, ¿vale? Esto, por lo tanto, va a llevar a una disminución de la calidad de vida. Si nos ponemos en el contexto de una persona que ya tiene celiaquía y todos los problemas que al fin y al cabo, o los problemas que tiene ya asociados a su condición, no podemos seguir aumentando todas estas patologías porque va a hacer que al final, a largo plazo, sea una bomba. Por tanto, lo que siempre digo, se recomienda cuando se empieza una dieta sin gluten,
ante el desconocimiento, lo primero que hacen los pacientes es ir a la estantería de productos sin gluten. Es como, vale, soy celíaco, ¿qué puedo comer? Entra como un momento crisis de se me nubla la mente, ¿qué como? Busco sellos sin gluten y me voy a la sección de productos sin gluten, ¿vale? La asociación de productos sin gluten está muy bien, está ampliándose, está cada día ofreciendo más alternativas con mejor calidad nutricional, pero a día de hoy, sobre todo, su prioridad es buscar alternativas que están buenas para los pacientes celíacos, ya que tienen, pues eso, ¿no? Les han retirado ciertos productos y quieren buscar una alternativa que sepa igual de bien y que además, pues, sea asequible, ¿vale? El último punto que van a tratar siempre va a ser la calidad nutricional, aunque se sigue trabajando, ¿vale? Pero tampoco va a ser la prioridad del consumidor. Por tanto, como decíamos, esta sección está para los casos puntuales, pero no caigamos, sobre todo con los niños, en, bueno, pobrecillo, tiene celiaquía, vamos a al menos comprarle galletitas para que tenga y que no sea diferente, ¿vale? Ojo con eso, porque al final estamos fomentando que consuma estas cosas cuando puede comer prácticamente lo mismo que sus compañeros, ¿vale? Pero solo con opciones saludables, ¿vale? Si los compañeros están consumiendo las opciones con gluten de este tipo, también están consumiendo poco saludable. ¿En qué nos podemos basar para rápidamente? Herramientas para comidas y cenas, buscar pues el plato de Harvard es el que más se utiliza a nivel generalizado, esto es uno que hicimos mis compañeras y yo en el grupo IHP, en el que pues repartimos sobre todo la mitad de nuestros platos de comidas y cenas que sean ricos en verduras, una cuarta parte productos ricos en hidratos de carbono, panes sin gluten, también legumbres, cereales sin gluten, tubérculos, ¿vale? Y otra parte de proteínas. Todo ello pues regado con grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva virgen extra. Y así pues sería sobre todo en cada uno de estos grupos ir desglosando en sobre todo encontrar esa variedad, ¿no? Que a veces hablamos de una dieta equilibrada, ¿vale? Y balanceada, ¿vale? Pero tiene que ser equilibrada y balanceada cuando ya hemos seleccionado alimentos saludables. Así podríamos conformar distintas opciones, ¿vale? Si hiciéramos plato único, pues podemos montarnos nuestros platos con estas distintas opciones, pero también podemos hacer este mismo plato como primero y segundo, ¿vale? Repartiendo en proporción esos grupos de alimentos o incluso como tapeo, ¿no? Que es más típico, ¿no? Sobre todo aquí en el sur. Para desayunos y meriendas saludables sin gluten, que también pues, es una de las grandes dudas, sobre todo en la población infantil, ¿vale? Pues bueno, opciones de fruta fresca, siempre la fruta va a ser fresca, la mejor opción de consumirla, pero bueno, de vez en cuando podemos hacer compotas sin azúcar, con manzana, etcétera, batidos sin azúcar, con yogur natural, etcétera, con hortalizas, tomate, zanahoria y rodajas en palitos, licuados, ¿vale? Ejemplos, algunos, macedonia de frutas, batidos de piña y coco, plátano con chocolate negro, hortalizas, pues tomatitos cherry, palitos de zanahoria con hummus, tostada de tomate con aceite, frutos y frutas secas, ¿vale? Siempre al natural o tostados sin sal, no fritos con sal, etcétera, ¿vale? Podemos tomarlos enteros o molidos. Para aquellos que tengan niños pequeñitos, no se los daríamos enteros, siempre molidos o treceados, que le tenemos mucho miedo, pero lo podemos ofrecer así. Cremas caseras o también las frutas troceadas o trituradas con agua, ¿vale? Frutos y secos y grasas saludables, algunos ejemplos, pues cereales sin gluten con leche, plátano y nueces, un bocadillo de crema de avellanas con cacao y dátiles, pues esta Nutella casera, ¿no? Brochetitas, bater de aguacate, etcétera. Y también pues de cereales y derivados podemos tomar pan sin gluten, copos cereales sin gluten tipo arroz o maíz inflado o copos de estos cereales, pero sin azúcar añadido, ¿vale? Se lo podemos añadir nosotros con fruta, etcétera, tortitas caseras, galletas caseras sin gluten o bollería casera sin gluten, ojo, ocasional, ¿vale? Y también pues alimentos proteicos, leche, yogur, queso, hummus, conservas, embutidos, fiambres sin gluten, también de forma ocasional y huevos. ¿Vale? Algunos ejemplos, tortitas de plátano y trigo sarraceno, crepes, mueslis caseros, galletas de almendras, manzana y canela, o entre los alimentos proteicos, sobre todo para tema bocadillos y demás, ¿vale? Puedes hacer bocadillos de atún y pimiento, tomate y aguacate, hummus, etcétera.
ya como conclusiones, perdonad porque era demasiada información, pues simplemente el seguimiento de la dieta sin gluten de forma estricta y permanente es clave en el buen estado de salud del paciente. La alimentación basada en productos naturales o mínimamente procesados sin gluten es más segura, más barata y más saludable. Además, nos permite prevenir complicaciones asociadas a otras patologías. Hay que utilizar las herramientas que nos proporcionan los profesionales de la salud y asociaciones para poder hacer ese cumplimiento. Y también, en caso de que tengamos dudas en cuanto a si nuestra dieta es equilibrada, en cuanto a si estamos haciendo la dieta bien, pues contar siempre con los profesionales sanitarios especializados o con las asociaciones. Muchas gracias y pasamos al turno de preguntas. Buenas. Bueno, fantástica. A mí me ha encantado. Siempre he corrido un montón. Aprendo contigo. Nada. Todo fantástico. Mira, me han puesto de moderador porque saben que me gusta. Entonces, voy a hacer las preguntas, ¿vale? Mira, la pregunta Esperanza, que ella, es nueva como madre de un niño diagnosticado de celiaquía hace un año y que cuando hace la compra sí debe fijarse en si contiene trigo, avena y cebada, pero que hay muchos alimentos que no están etiquetados como sin gluten y no sé en qué otras cosas se puede fijar para saber si un alimento es apto o no para él. Hombre, muchas de las cosas ya las has dicho en tu presentación, pero bueno, por si quieres recalcar lo que más se debe fijar. Vale, pues en ese caso, si consumimos productos, como decía, productos frescos, ¿vale? Es decir, un filete de pollo, un plátano, etcétera, todo eso no tenemos que buscar nunca un sello sin gluten, etcétera, ¿vale? Y tenemos que tener la confianza de que no va a haber problema. Sí que ya cuando veamos que llevan salsas, que pueden estar como adobados o que pueden tener... Ahí es cuando ya siempre tenemos que intentar buscar, ¿vale? La opción envasada. Y con la opción envasada vas a utilizar las herramientas de etiquetado, ¿vale? Irnos a la parte de ingredientes y buscar ahí si aparece alguna declaración de que tiene gluten o no, ¿vale? El sello aparece, es verdad que ahora está como prácticamente en todos los alimentos, pero no siempre busquemos el sello. Si no tiene un sello, pero en los ingredientes dice que no tiene gluten o no aparece el gluten, ¿vale? Seguro, ¿vale? Eso sería, creo que he respondido a tu pregunta, ¿verdad? Sí, perfecto. Mira, siguiente. Nuestro queridísimo Paco Campayo nos dice: Laura, los cereales integrales sabemos que son más saludables, pero ¿cuál es su contenido en gluten? Vale, cuando me refiero a cereales integrales, me refiero a cereales integrales sin gluten, ¿vale? Esta sería la única opción, ¿vale? Los cereales integrales con gluten no serían aptos en ninguno de los casos para los pacientes celíacos, ¿vale? Vale. Y la última pregunta que hay de momento es, bueno, te dan las gracias por tu presentación y el sello controlado... bueno, es que creo que había una pregunta, si yo no he leído antes mal, no sé por qué ahora no me aparece, que te hacía referencia un poco al sello de FACE, de que si eran 10 partes por millón y tal, pero después ha puesto ahí una aclaración, Carmen María, de que... Vale. Sí, sabía que hacía la integración, pero no era consciente del periodo de aplicación, pero muchas gracias por la aclaración, Carmen. Creo que el 2020 ha sido como un lapsus, que ha pasado rápido y no me ha dado tiempo. Y eso que me he actualizado en las últimas y sabía de su fusión con el sello de la Asociación de Europea. Pero bueno, gracias por la aclaración. Pues lo que decía, el controlado por FACE ya no está, pero sí que tenéis todo lo que son los listados de FACE, que son geniales. Vale, perfecto. Pues bueno, yo creo que ya con esto terminaríamos tu parte, Laura. Y vale. Nos queda, bueno, de este tipo de charlas, pues siempre conoces a personas que yo he tenido el placer de conocer a Miguel, que aparte de que es una persona encantadora, pues es de las personas que conozco que más le gusta hablar de la enfermedad celíaca, probablemente porque ha pasado por diferentes tipos de situaciones en esta enfermedad y de momentos. Entonces le dejo la palabra a él. Que hay buenas tardes a todos. De la asociación. Muy bien. ¿Me escucháis? Te escuchamos, Miguel. ¿Qué tal? Es que no veo imagen ninguna, ¿eh? Llevo un rato que no veo imagen ninguna. Yo voy a intentar subir mi pequeña presentación. Muy bien. ¿Se ve? No
Miguel, No se verá. ¿ahora sí? Mira, como te comentaba antes, en compartir pantalla nos vamos a la parte de escritorio Vamos a ver. y ahí ya pondrías tu presentación. Yo voy a mantener el audio para ayudarte. Vamos a ver. Compartir pantalla. Ahora sí se está viendo. Ahora veremos lo que tenemos que Ahora estamos bicheando todo tu ordenador y todas tus contraseñas. ¿Y ahora? Ahora no, ahora ya se ve la presentación. Ahora ya le vas a poner de eso y ya te dejo con el público. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Desde la Asociación de Celíacos de Sevilla, unido un poco a lo que Laura nos ha transmitido, que ha sido una ponencia interesante y amplia, los factores de riesgo para cualquier celíaco es llevar una dieta correcta, sin gluten. Y desde las asociaciones de la Federación Nacional de Celíaco, a través del Comité Científico, se están elaborando una serie de publicaciones. La primera que os voy a poner es la lista de alimentos del año 2021, que es la última, en la cual es una ayuda, es una información más para el usuario celíaco con el fin de evitar muchas veces aquello de tanta legislación que tenemos entre medio, que tenemos que ser profesionales del medio para poder leer todas las particularidades que tiene cada producto. Por lo tanto, esta lista va a simplificar muy mucho, de alguna manera, encontrar los productos para la cesta de la compra. Esta lista está compuesta de 731 marcas, con 16.000 productos, de los cuales 3.000 están registrados con la espiga barrada. Sí que había un lapso ahí en la presentación de Laura, pero lo voy a remitir del 2020. Ya ha desaparecido la espiga, la controlada por FACE. Se ha unificado con un acuerdo con todas las asociaciones europeas y ahí siguen estando los productos con menos de 10 partes por millón. Lo que pasa es que no los podemos identificar. Sí es cierto que la regla de oro es consumir productos por debajo de las 20 partes por millón. Y la gran mayoría de ellos, están por debajo, muchos están por debajo de las 3 partes por millón. Por lo tanto, es una dieta saludable en la cual vamos a encontrar en todas estas marcas y productos que tenemos en cada lista que se editan eventualmente. Y desde hace 2 años se está reglamentando dentro de la lista también todos aquellos productos que son sin lactosa, porque es muy propio dentro del colectivo celíaco que haya pacientes celíacos que convivan con la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa. Esta es la primera parte. Y para dar un poco más de viabilidad y conocimiento sobre lo que es la legislación, pues se ha creado un breve manual sobre el etiquetado y la legislación. Ello incluye los consejos de la regularización correcta de la dieta sin gluten, la clasificación de alimentos, la simbología, legislación muy esquemática, pero para que sea comprensible para todo el mundo, y una información clave sobre los medicamentos, los cosméticos y las vacunas, que es lo último que hemos vivido en esta última época con el tema del COVID. Pues tenemos establecida una aplicación FACE Móvil, que la nueva versión que ha salido hace 2 meses ya nos pone algún apartado más en el cual nos va a ayudar, en principio, a tener la lista de alimentos actualizada continuamente. Los establecimientos que tenemos que están regulados por las asociaciones y por la Federación Nacional, que son más de 4.000 establecimientos que están asesorados por todas las asociaciones, los vamos a tener en esa lista a nivel nacional. Hay otra línea de descuentos que se está abriendo con muchos establecimientos que elaboran o distribuyen productos sin gluten. Tenemos un escáner para identificar los productos en el lineal cuando vamos a comprar rápidamente. Tenemos información sobre asociaciones.
noticias generales al día de cómo va la investigación sobre la enfermedad celíaca y algunas noticias más. Y ahí, dentro de las publicaciones que tenemos la revista Mazorca, en la cual antiguamente se editaba en papel y ahora por el tema de reducir el consumo en papel, pues la vamos a colocar en la aplicación FACEMóvil. Después tenemos otra serie de publicaciones que están en abierto, como es el manual de la enfermedad celíaca, como es un especial que se ha hecho para los centros educativos, recomendaciones sobre las vacunas y sobre el COVID se han hecho 2 este año, y después todos los protocolos de la enfermedad celíaca que a nivel médico pues se han ido haciendo todos estos años. Y después tenemos un pequeño tríptico para informar sobre el tema del gluten y los medicamentos, que es otra parte muy importante a la hora de tener en cuenta la ingesta de medicamentos por parte del colectivo celíaco. Y esto todo lo que os tengo que contar. Daros las gracias y si hay alguna pregunta, pues estamos aquí para responderla. Gracias. Muy bien, Miguel. Pues nada, lo primero a comentar, voy a quitarlo, compartir pantalla, María José, un momentito. Sí. Mira, pues yo voy a aprovechar este momento, Miguel, para daros las gracias también como médico, porque nos hacéis nuestro trabajo más sencillo. Yo cuando sé que doy celíaca y doy información, intento explicar lo que me parece más importante, saber que os puedo derivar a los pacientes y cómo los acogéis, la información que le dan, es un verdadero gusto. Así que muchas gracias por vuestro trabajo. Porque es que ya es algo que me toca a título personal, que estoy muy contento de ser médico de Pico y Pica. ¿Vale? Soy famoso y que mi iniciativa Tengo un amigo celíaco me parece fantástica y que, bueno, que para mí ha sido un placer haber podido compartir estas jornadas con vosotros. Pues muy bien. Sí. Bueno, solamente nada, pues decir que estamos encantados de colaborar con vosotros y de este convenio que se ha hecho con vuestra asociación. Y también dar las gracias a Carmen Becerra, que ha estado también se ve por ahí organizándola, que no está por ahí. Carmen, si puedes ponértela, si quieres conectar tu cámara para que también te visualicen. Y nada, que ha sido un placer trabajar con todos y espero que esto sea una de las primeras colaboraciones y que sigamos haciendo visible esta enfermedad. Y nada, si tú quieres decir algo para clausurar, Miguel. Yo, sí. Bueno, perdón. Perdón. Buenas tardes a todos. Las gracias, por supuesto, al equipo de IHP por la fantástica acogida que ha tenido con la Asociación de Celíacos. Todo ha sido una alfombra roja para ayudarnos, para colaborar, empezando por el doctor Carmona, por el doctor Reyes, por Laura Costo, por la doctora Lirola, que ha coordinado todo el tema de la jornada, y muy agradecido de que estéis ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Fantásticas las ponencias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Bueno, yo para cerrar, si quieres, lo único que tengo que decir es abundar un poco en lo que ha dicho Carmen. Por otra parte, darle las gracias a la dirección de IHP, al doctor Carmona, que nos acogió tan amablemente. Nosotros el objetivo principal que acordamos llevar adelante es dar conocimiento y divulgación a la enfermedad celíaca por los distintos medios que podemos elaborar o que ya tenemos elaborados en principio, y daros las gracias al equipo de la Fundación de Docencia por haber preparado también estas ponencias, al doctor Reyes, a Laura, a la doctora Lirola, que fue tan amable en coordinar toda la fórmula para que esto saliera adecuadamente, ¿vale? Y, por supuesto, a mi compañera vocal de social, Carmen Becerra, que ya ha hecho lo posible y lo imposible porque esto saliera correctamente, ¿ven? Y dar las gracias a todos los presentes, y animaros a deciros que la asociación está aquí,
que es un referente no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, a través de la Federación Nacional de Celíacos, que tenemos medios, recursos para apoyar el trabajo médico que se está haciendo, que yo sé que todos los médicos están haciendo. Las dificultades de estos años de pandemia han sido notorias, lógicamente, pero bueno, aquí estamos. Los servicios que la asociación tiene implantados van a apoyar mucho a todo el trabajo médico que se suele hacer. Y nosotros hacer el seguimiento del día a día del paciente celíaco, ponerle todos los servicios al servicio del colectivo celíaco, la Asociación Provincial de Sevilla, la Federación Andaluza de Celíacos, la Federación Nacional de Celíacos. Es una organización plena de capacidad como para llevar adelante esto. Por lo tanto, todo el celíaco, aquel que de alguna manera, lo que antes hablábamos de fijar mucho las redes sociales, muchas veces encontramos información válida, otras veces no, y deciros que las asociaciones de celíacos, todos los voluntarios que hay aquí trabajan porque tenemos celíacos en la familia, algunos lo somos, otros no, entonces tiene que ser un activo para todo el colectivo el trabajo que se hace día a día, y que las relaciones que tenemos externas, principalmente con HP, que es lo que nos atiende ahora, han de ser un punto y seguido, para el beneficio de todo el colectivo celíaco. Gracias a todos.